todos. Hoy nuestro invitado especial es Monseñor Pedro Salamanca Mantilla, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Aconteció algo muy importante en nuestra iglesia, que fue el lanzamiento del nuevo rumbo. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra iglesia entra en una nueva etapa de la puesta en marcha de su plan de evangelización. En el plan de evangelización están contempladas 3 etapas para dar el paso de una pastoral de conservación a una evangelización decididamente misionera. La primera etapa fue el gran giro, duró 3 años, y ahora nos introducimos en la segunda, que es la central y la más importante, porque después de haber tomado conciencia de los diferentes elementos del plan de evangelización, de habernos familiarizado con el plan, de habernos apropiado el nuevo paradigma de evangelización, ahora llega el momento de comenzar la transformación misionera de nuestra iglesia. Eso es lo que en el fondo pretendemos, que el rostro de la iglesia de Bogotá se renueve, y se renueve bajo ese principio fundamental, que es el principio de la opción por la misión. Esa opción por la misión tiene que marcar profundamente nuestra manera de vivir, tiene que marcar también el estilo de presencia de la iglesia en una ciudad como Bogotá, y debe llevarnos también a renovar nuestras prácticas evangelizadoras. ¿Cuál es el fruto que esperamos cosechar si sembramos bien ahora? Pues que ese paralelismo que ya desde el sínodo arquidiocesano se puso en evidencia como un riesgo, el paralelismo entre la iglesia y la ciudad se supere, que los caminos de la iglesia y la ciudad se hagan más convergentes, que podamos anunciar de manera más significativa para los hombres y mujeres de nuestra ciudad a Jesucristo como el Señor y el Salvador, y que podamos también contribuir a la construcción de una ciudad más misericordiosa, es decir, más fraterna, más justa, más solidaria y que cuida de la creación. Eso le iba a preguntar, Monseñor, o sea, ¿cómo hacer para que los habitantes de esta ciudad, que es una ciudad fuerte, una ciudad que nos trae ritmos diferentes todos los días, se puedan involucrar a este plan de evangelización? Hay una expresión que está presente en diversos elementos del plan, que es ser fermento. En el fondo, la metodología del reino de Dios es siempre esa. Es como un fermento, es como la levadura en la masa. ¿Y ese fermento cuál es? Pues en primer lugar, que quienes creemos en Cristo, quienes nos reconocemos como discípulos y misioneros del Señor, vivamos con mayor intensidad de acuerdo al Evangelio, es decir, hagamos nuestro el proyecto del reino de Dios. De tal manera que viviendo intensamente en el amor, en la caridad, pues contagiemos a otros de ese espíritu. Hay en lo que hemos llamado en la presentación del nuevo rumbo, la espiritualidad del nuevo rumbo, hay un rasgo que creo que es muy importante para lo que tú planteas. Y ese rasgo es en una actitud de encuentro y de diálogo. Porque la verdad es que una ciudad como Bogotá, con un ritmo de vida tan agitado, con unos conflictos sociales que están ahí latentes o a veces manifiestos de manera tan dramática, la verdad es que en una ciudad como esta nos cuesta trabajo reconocernos como personas, como seres humanos. Fácilmente entramos en unos tratos puramente funcionales, pero se nos olvida que los que están al frente de nosotros son seres humanos, son personas que necesitan ser reconocidas como personas, que necesitan ser respetadas, que deben ser destinatarias de nuestro amor. Pero además en el plan de evangelización, en uno de los dinamismos del nuevo paradigma, se nos dice que debemos salir para encontrar a Dios en la ciudad, bajo una certeza fundamental para nosotros, y es que Dios no está ausente de la ciudad, Dios está presente, y Dios está presente no solamente en los católicos, en los cristianos, sino en todos los seres humanos
porque son seres humanos, porque en todo ser humano hay una misteriosa presencia de Dios que lo impulsa al bien. Y en ese orden de ideas yo creo que podemos reconocer en medio de los problemas y del caos de nuestra ciudad también signos esperanzadores. Hay una conciencia creciente, por ejemplo, acerca de la necesidad de ser más solidarios con la ciudad, acerca de la necesidad de cuidar mejor del entorno natural de nuestra ciudad, acerca de la necesidad de no responder con agresividad, de no entrar en la lógica de la violencia, sino de ser más tolerantes. Entonces creo que también a nosotros como católicos nos corresponde sintonizar con todos esos signos esperanzadores, apoyar todo lo que hay bueno en la ciudad y que el mismo Espíritu del Señor está haciendo brotar, crear como sinergias, como puentes entre ese espíritu nuestro de cristianos y todo lo que el Señor va haciendo en otras personas que de pronto no se reconocen propiamente como creyentes, pero son también de alguna manera tocadas por Dios e impulsadas al bien. Pero por otro lado, salimos sabiendo que Dios ya está actuando en la ciudad y que de lo que se trata en el fondo es de ayudarle a las personas a leer lo que Dios está tratando de hacer en todos nosotros para que puedan secundar esa acción de Dios y para que así el reinado de Dios pueda hacerse más presente en nuestra ciudad. Pero insisto, eso supone de parte nuestra una actitud de encuentro y de diálogo. Se trabajó este lema, hoy salimos testigos de la misericordia, acorde también con el año jubilar de la misericordia. Sí, efectivamente, cuando pensamos en el diseño del nuevo rumbo, nos pareció muy importante que lo que hemos vivido durante este año del jubileo no quede como una página del pasado. De hecho, el Papa Francisco, en el documento que acaba de publicar, al concluir el jubileo, dice: el jubileo no puede ser un tema de un año. El jubileo tiene que acompañar continuamente la vida de la Iglesia, por cuanto la misericordia pertenece al núcleo del mensaje cristiano. No puede pasar de moda. No puede pasar de moda. Entonces, lo que hemos hecho durante este año es centrarnos en un atributo esencial de Dios, pero en un atributo también que nos debe caracterizar a nosotros como discípulos de Jesucristo. Por eso el lema: sean misericordiosos como el Padre Celestial. Entonces, lo que queremos al inicio del nuevo rumbo es que la misión en la arquidiócesis sea entendida en términos de un testimonio de la misericordia. No es ir a hacer proselitismo, no es ir a tratar de convencer simplemente exponiendo o demostrando una doctrina, sino mostrando que Dios está vivo en nuestros corazones. Y la única manera de mostrar que Dios está vivo en nosotros, que Jesucristo resucitado nos está trabajando, es que nos hace más misericordiosos. Y fijémonos cómo esta apuesta del Papa Francisco ha calado tanto, ha llegado a tantas personas. Creo que hay una confirmación de que es por ahí, no solamente porque está en el núcleo del Evangelio, sino porque lo que hemos visto durante este año y alrededor del pontificado del Papa Francisco es que la gente sí como que aguarda eso de quienes predican el Evangelio, que hablen ante todo de la misericordia, pero sobre todo que reflejen la misericordia de Dios en sus vidas. Hay otro elemento que es muy interesante en el planteamiento del nuevo rumbo, que es la creatividad. Debe haber mayor ardor en todos nosotros. Sí. Y ese ardor pues solamente se desarrollará y se fortalecerá en nosotros si tenemos una experiencia personal de encuentro con Cristo. Por eso vamos a comenzar por ahí. Por eso el año entrante la idea es que quienes ya hacemos parte de la Iglesia renovemos nuestra adhesión al Señor Jesucristo y al proyecto del reino mediante la participación en un proceso de primer anuncio para renovar, para revitalizar nuestra fe. Y ese encuentro con Cristo pues nos va a llenar de mayor celo, de mayor ardor, porque cuando uno se encuentra con Cristo siente el deseo imperioso
de llevar esa buena noticia a otras personas. Pero al mismo tiempo, como el mundo cambia, como la situación cultural varía, pues si tenemos en cuenta esos cambios que hay en el mundo, que en el plan de evangelización quedaron esquematizados en 3 elementos que no agotan todo, pero que dicen mucho: la transición sociocultural, el pluralismo religioso, las desigualdades sociales. Si nos tomamos en serio ese ambiente, ese entorno en el cual debemos realizar nuestra tarea evangelizadora, entonces se produce la creatividad. Entonces, esto nos invita también a interiorizar, a entenderlo y salir a ser misioneros. Sí, en primer lugar, de lo que se trata es de renovar nuestra fe, porque no vamos a salir a ser testigos si no hemos vivido una experiencia profunda del encuentro personal con Jesucristo. De hecho, en el problema focal que se detectó durante el proceso de elaboración del plan, el primer elemento que aparecía era el de una débil adhesión a la persona de Jesucristo. Y eso no entre personas lejanas o distantes a la iglesia, sino en nosotros mismos. Este fue un reconocimiento muy valiente y muy humilde que hizo la iglesia de Bogotá. Sentíamos que nuestra adhesión al Señor no era suficientemente fuerte, porque solo en la medida en que realmente nuestra adhesión a Cristo sea fuerte y podamos experimentar entonces la gracia del Señor en nuestras vidas, nuestro corazón se llenará de ardor para llevarle a otros esa buena noticia. Entonces, lo primero que vamos a hacer el año entrante es la renovación de la fe de los animadores de la evangelización, es decir, de los que ya estamos vinculados a la iglesia, mediante la participación en un proceso de primer anuncio o de anuncio querigmático. Pero, animados por ese reencuentro con Cristo, pues queremos salir. Y cada uno debe preguntarse: ¿qué puedo yo hacer para llevar a Jesucristo, para llevar la buena noticia a otras personas? ¿Qué actitudes a nivel personal debo cambiar? Esto que decíamos ahora, el encuentro, el diálogo. ¿Cómo nos atrevemos a contarle a otras personas nuestra experiencia de fe? Que nos hemos vuelto como muy tímidos o nos dejamos llevar por un falso respeto humano. Y entonces nos parece que no podemos contarle a otras personas lo que ha significado en nuestras vidas la presencia del Señor. Pero además, y es uno de los elementos fundamentales del nuevo rumbo, debemos hacerlo con creatividad, porque si bien es cierto el mensaje es el de siempre, si bien es cierto lo que anunciamos es el Evangelio y a Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, el mundo en el que anunciamos ha cambiado. Hay unas realidades culturales nuevas. Entonces, además de nuevo ardor, se necesita, como decía Juan Pablo II, que haya nuevos métodos y nuevos lenguajes. No tan dogmáticos. Sí, para el mundo de hoy, más, qué sé yo. Sí. Ustedes que son comunicadores entienden perfectamente la importancia de jugar más con la imagen, sí, con la sencillez. Exactamente, la sencillez, tantas cosas. Entonces, la Iglesia de Bogotá quiere entrar también en una etapa de creatividad misionera. ¿Qué debemos hacer para que toda esta riqueza maravillosa del Evangelio llegue a la gente de hoy con un lenguaje, con unos métodos que efectivamente estén en condiciones de entender y que les permitan acoger esa novedad inagotable del Evangelio en el mundo de hoy? Bueno, Monseñor, entonces no sé si resta decir algo más sobre este nuevo rumbo que inició la Iglesia Arquidiocesana. Sencillamente invitarlos a todos a entrar con gran esperanza y con inmensa alegría. Yo creo que todos, en el fondo, anhelamos esta renovación de nuestra iglesia, porque amamos al Señor y porque amamos la iglesia. Y queremos que nuestra iglesia pueda cumplir de la mejor manera con la bella tarea que el Señor nos ha dejado de anunciar el Evangelio. Entonces, adentrémonos con esperanza. A veces hay gente un poco pesimista, un poco escéptica, más de lo mismo,
nada va a cambiar en el fondo, no. Dejemos de lado esas actitudes. Seamos creyentes también en el sentido de saber que el Señor está con nosotros, que Él va guiando la historia de nuestra iglesia y que si Él nos ha señalado este nuevo rumbo es porque es posible recorrerlo y Él nos va a ayudar a recorrerlo. Así será, con mucha esperanza de que vendrán cosas maravillosas. Muchas gracias. A ti muchas gracias.